Gracias por darle play al episodio 25 de Hombre en Construcción. Primero quiero disculparme porque no había sacado episodio. Ahorita pues había estado enfermo. De hecho aún sigo enfermo. Aunque ya espero, según yo voy ya de salida. Este tiempo que estuve enfermo, de hecho ya tenía un episodio planeado, pero mientras estuve enfermo vi un video que me hizo pensar en otro tema que quería desarrollar primero, o una idea que tenía para un episodio, para ligarlo un poquito más con el episodio anterior y que ese ligara a la otra idea que tenía para el episodio. Ahorita me di cuenta que era el fin de semana del 8M y no tenía planeado grabar episodios sobre eso, y la idea pues era esperar a ver si ahorita durante el día o mañana durante el día me terminaba de mejorar para pues que no se me escuchara la voz tan así, o aparte pues que no me esté ganando la tos que tengo de repente y pues no terminar de joder la garganta, porque pues sí, raspa cuando hablo. Ya había decidido que no iba a hacer tampoco ningún tipo de mención o darle pues el tema a esto del 8M. La idea del episodio era otra completamente diferente. Ahorita de hecho es la madrugada del 8M, marzo 8, 2024. Y decidí que quería grabar este episodio ahorita. Porque pues es ahorita cuando como que traigo en la cabeza, ahora sí, lo mejor más bien el sentimiento, las ideas, y quiero expresarlo. No quería esperarme hasta después y con la esperanza de que me acordara qué era lo que quería yo hablar o qué era lo que quería yo expresar. El 8 de marzo se hace lo que es pues el Día de la Mujer, y pues todo este tipo de movimientos, de eventos en los que las mujeres hacen pues este intento de levantar la voz, o no el intento, donde levantan la voz, donde hacen algún tipo de denuncia, donde hacen algún tipo de exigencia sobre sus derechos, sobre las situaciones que viven, y que en los últimos años, por lo menos desde mi punto de vista, ha ido tomando para, pues ahora sí que para quienes no son mujeres, y de hecho también para muchas mujeres, tomando este sentido a lo mejor, o este aspecto de algo de burla, algo de una, una cosa negativa, que si porque se hacen las marchas y en las marchas se hace un desmadre, que si porque las mujeres comienzan, bueno, se ha comenzado a hacer eso, por lo que ya había dicho en el intro del podcast en general, en el primer episodio, de que se comienza a tomar animosidad contra algunos de los movimientos. La razón por la que yo no pensaba ni siquiera acercarme al tema sobre el 8 de marzo era porque pues yo he tenido como ese entendimiento, o he notado que muchas de las veces cuando un hombre intenta hacer algún comentario o hacer algún tipo de contenido sobre eso, algún tipo de propuesta, etcétera, siempre se le tacha nada más como de tú no deberías hacer esto, tú no deberías de abrir ahorita la boca, como que siempre termina simplemente en un tipo de ataque, de que vas a ser juzgado porque como hombre a ti esto no te interesa. Ya he dicho también en otros episodios de que te dicen esto de como no es tu lucha, entonces tú cállate. Como tú no eres mujer, como tú no tienes una voz aquí, tú debes de simplemente hacerte a un lado. Y que pues se ha venido manejando, por lo menos desde donde a mí me ha tocado vivirlo, se ha venido manejando esta cosa donde pues
tú sabes que tú ves, siéntate, haz tu día y pues simplemente no te metas y ya. Entonces, viéndolo desde ese lado, yo pensaba, ¿sabes qué? Yo, voy a hacer mi episodio de mi podcast sobre este otro tema que quería yo hablar. Pero ahorita, con una situación que surgió, me quedó como este sentimiento de, ok, ¿qué es lo que los hombres debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ahora sí que darle algún tipo de sentido a nuestro sentimiento, a nuestra experiencia, cuando es algo que a lo mejor no te afecta personalmente, pero que afecta a alguien que te rodea, a alguien que es cercano a ti, o cercana más bien? Es en esos momentos en los que, pues por una situación te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Y una de esas cosas para mí siempre ha sido como esto de que te dicen de que entre hombres se protegen, que entre hombres tú debes de ponerles un alto a los demás cuando dicen alguna cosa machista o alguna, algún comentario que es ofensivo. Y creo que ya lo llegué a platicar aquí en el mismo podcast, de que hay momentos en los que pues uno realmente no sabe cómo hacer eso. No recuerdo si... Bueno, el punto es que a mí personalmente me ha tocado vivirlo de esa forma. Que hay veces que alguien dice o hace algo que tú pues no estás como que en ese momento de... a lo mejor dices tú sé que eso es algo malo, pero no está a un grado en el que yo vea que estás lastimando físicamente a lo mejor a una persona, y entonces como que no tienes como esa forma de responder. Como que en el momento a lo mejor tu reacción es, ¿sabes qué? No es algo que me incumba, no es algo que tenga yo que ver ahí, así es que yo me voy a apartar. Pero, ¿qué pasa de esas ocasiones o en esas ocasiones en las que quisieras hacer algo y pues no sabes qué hacer? Cuando quisieras decir algo, pero no sabes qué decir. En este podcast yo me he expresado, he dado mis opiniones sobre muchos de los temas que yo considero que a lo mejor se deberían de tocar de una forma distinta, que he considerado que, pues como digo, que en mi opinión se manejan de una forma equivocada, y repito, todo esto desde mi punto de vista. He dado opinión sobre cosas que, pues diciendo eso, de que a lo mejor a mí no me conciernen por yo no ser mujer, por yo no ser trans, por yo no ser gay, etcétera. Y creo que pues siempre he tratado de dar como esa cabida de, ok, no es mi experiencia y entonces pues no sé cómo es, pero he tratado de empujar esa idea de tenemos que respetarnos entre todos, tenemos que pues simplemente ser humanos decentes. El tener esa consideración de que cosas que hagas o digas para una persona le pueden lastimar. El que creas que tú por ser, no sé, de una raza, de una religión, de una sexualidad, te hagas superior a alguien más. He dicho que pues está mal y que tenemos que tratar de simplemente ponernos en esa posición y que debamos de pues ver que lo que pudiéramos hacer o decir a alguien es algo que pudiéramos estar dispuestos a aceptar que nos hagan o digan a nosotros. Y que en el momento en el que digas tú, no, es que porque a mí alguien me va a hacer esto, porque a mí alguien me va a hacer esto otro, ahí es cuando ya estás llegando a ese punto en el de que, ok, entonces tú, ¿por qué sí puedes hacerlo a alguien más? Cuando ya se empieza a complicar es
en esos momentos, como digo, que pues a lo mejor es algo que tú no entiendes porque no has vivido, cuando tú no sabes cómo es, porque a lo mejor a ti no te ofende, pero a esa persona sí. Y ahí es donde entra ya esta cuestión de yo como hombre, cómo respondo a ciertas actitudes de otros hombres, cómo reacciono yo a pues acciones de otros hombres. Como decía, se supone que la idea detrás del Día de la Mujer es precisamente el poder darle visibilidad a los problemas que tienen o por los que pasan por el hecho de ser mujeres. Y de ahí que de repente pasa esto de que algunas dicen de que las felicitan o que no las felicitan por ser mujer, de que quienes te dicen que no es un día para estarse felicitando, que en fin, un montón de cosas por esta, a lo mejor esta separación de ideas entre las mujeres, o ni siquiera entre las mujeres, más bien es como ese punto de lo que vengo yo peleando sobre el feminismo o sobre cuando ya es radicalizado. Pero al final supongo que se le debe de dar como esa noción. Es el día en el que se pueden expresar esas batallas que están teniendo, esas luchas que tienen que seguir, pues ahora sí que llevando para poder mejorar su forma de vida, su calidad de vida. Y después también se supone que está el Día del Hombre, que la verdad ni idea de qué día es, pero que se supone que ese día para lo que debe de usarse es como que para que nos deconstruyamos y que veamos qué es lo que hacemos mal para contra las mujeres. Voy a seguir yo con este podcast diciendo que hay cosas que no estoy para nada de acuerdo con el feminismo. Voy a seguir con esta idea de que, por ejemplo, hablando de eso, el Día del Hombre debería de verse de la misma forma, de que para ahora sí que darle visibilidad a los problemas que tenemos los hombres, porque eso no creo que vaya a cambiar. Sé que como hombre hay cosas que yo he vivido, hay cosas por las que yo paso y que no tienen una visibilidad, que no se le da un peso. Pero por lo menos ahorita con la situación que pasó, me quedo con esta idea de que, ok, creo que más bien este día para los hombres no es de hazte a un lado, no es de tú hoy cállate y ve nada más. Creo que más bien es el día en el que debemos de hacer esto, practicar este ejercicio de ver qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que debemos dejar de hacer para, pues ahora sí que no mejorar la calidad de vida, no mejorar la situación de, simplemente para que podamos ver a las mujeres como lo que son. Son personas, son humanos. Y que no por ser de otro sexo, ya simplemente eso las hace menores, inferiores o como lo quieras poner. Voy a seguir con la idea de la opinión de que somos diferentes. Las mujeres y los hombres son mejores que el otro en alguna cosa o en otra. Tenemos capacidades diferentes, eso lo voy a seguir apoyando. Voy a seguir pensando eso. Pero, como he dicho, la verdad es que sí hay muchas cosas que nos hace falta cambiar. Hay cosas que sí, como hombres, no le damos el valor, el peso a alguna situación o alguna cosa que viven las mujeres. Como creo que ya dije antes en este podcast, creo que es importante que este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas, lecciones o no sé cómo se pueda llamar,
se nos comience a dar desde temprano a los hombres. Eh, Como que el hecho de que se haya ido mejorando la situación en cuanto al machismo, en cuanto a este tipo de cosas, no quiere decir que ya se haya borrado. Eso fue, creo, de las primeras cosas que dije en el podcast. Y creo que en general uno de los temas de los que se habla muy poco, pues ahora sí que con la infancia, es sobre la sexualidad. Y que eso da cabida a que a como vamos creciendo, vamos aprendiendo las cosas, pues ahora sí que cada quien por su lado, cada quien pues con las herramientas que se le pongan enfrente, de las formas que se le pongan enfrente a cada quien. Y que por lo mismo de, pues, cómo es la biología, muchas de las veces es a las mujeres quien se les da como una mayor información. Y digo, comparándola con la que le dan a los hombres, porque sé que por lo menos en México sí nos hace falta mucho, pues en cuestión de educación sexual. Llegué a platicar con una persona sobre ese tema, que era una cuestión de que pues a veces prevenir es mucho más fácil, mucho más económico que pues al atender una situación. Hablando de eso, pues es en este caso de la educación sexual, es o sería mucho más fácil educar a los niños, las niñas, la infancia en general, desde más temprano para que vayan preparados con conocimientos, con ahora sí que pues eso, con conocimientos que les preparen para lo que hay en la adolescencia, para lo que hay en la adultez. Porque pues pasa, y no sé, creo que ya estoy en ese punto en el que a lo mejor comienzo a repetir las cosas que ya he dicho en episodios pasados. Pero creo que sí he comentado esto de que pasa mucho que como hombres nos enseñamos a lo mejor de estos temas de sexualidad con los amigos. Que sé que por lo menos para muchos de nosotros como hombres que a lo mejor crecimos sin un padre ahí, sin una figura paterna, se nos hizo difícil tener esas conversaciones o tener pláticas sobre estos temas porque pues a lo mejor solamente teníamos mujeres que pues ahora sí que en algunos casos pudieron estar o no preparadas y a lo mejor ellas pudieron dar algún tipo de información, pero habemos otros en los que pues no tuvimos como esa oportunidad. Fue más como de, pues si tienes dudas, pregúntale a fulano, pregúntale a sutano. Y pues a lo mejor no había la suficiente confianza y pues mejor no preguntabas nada. Porque encima tenías esto de que con los amiguitos en la escuela podías informarte. Que pues ya entra también este tema de la pornografía y lo que puede uno, entre comillas muy grandes, aprender ahí. Y pues muchas de las veces esas son las cosas que va uno aprendiendo. Esa es de la forma que va uno descubriendo la sexualidad, descubriendo pues esos tipos de temas. Que como ya lo he dicho, pasa esa cosa donde pues son otros niños igual que tú, que tampoco tienen idea o que si a lo mejor tienen algún tipo de idea por otra cosa que ellos aprendieron, a lo mejor en sus casas, a lo mejor, en fin, es este punto donde realmente estás recibiendo información que pues no es verdadera información, que no tiene ningún tipo de respaldo, información que pues pudiera ser hasta peligrosa que la tengas porque te estás creando una idea muy falsa de lo que es, pero así es como lo estás aprendiendo. Creo que es bien importante como hombres, si eres padre de familia, si tienes un hijo, que te tomes el tiempo de hablar con él y le expliques un poco sobre la sexualidad, que le expliques un poco sobre lo que es, pues ahora sí que la biología,
que tiene su cuerpo, sobre los cambios que va a tener, y que no quede solo en eso. Creo que en general tanto a las niñas como a los niños se les debe de explicar un poco sobre la sexualidad o sobre, pues ahora sí que esos cambios que va a tener también el otro género, para que tengan por lo menos un conocimiento básico, un entendimiento básico. Yo, pues, no soy padre, a mí no me tocó esa oportunidad, pero sí quisiera pensar que a lo mejor el dar esas bases a un niño puede prevenir muchas cosas que pueden pasar más adelante. Hay veces que se habla de casos de abusos en los que se intenta justificar al abusador o se intenta justificar al victimario diciendo que es hombre, está en su naturaleza, es que pues es un niño y estaba descubriendo su sexualidad, cuando pues como digo ahí realmente no es una justificación. He dicho también que pues ahora sí que tú puedes hacer lo que a ti se te antoje, lo que a ti te pues llene, siempre y cuando no estés afectando a alguien más. Creo que en ese sentido, tanto nosotros ya como adultos hemos llegado a tener alguna cosa que a lo mejor para alguien más pudiera ser algo raro, algo ofensivo, algo que les disguste, pero que, como digo, simplemente si no estás afectando a alguien más no tendría por qué importarle. Pero ahí es donde está el punto. Eso es cuando estás hablando de una persona adulta, cuando estás hablando de una persona que ya tiene un tipo de capacidad de razonamiento, cuando tiene ya un, pues a lo mejor entendimiento mayor de pues lo que es la realidad, de lo que es la vida. Cuando ya hablamos de menores, es donde viene este asunto de donde si no se te ha brindado una educación, donde si no se te brindó una crianza, pues a lo mejor ni siquiera vas a saber qué es lo que puede o no afectar a alguien más. A lo mejor llegas a ese punto en el que ni siquiera te importa si afecta a alguien más. Creo que eso es como que el centro o la clave de lo que yo he tratado de hablar en este podcast, sobre el que pues lleguemos a tenernos un respeto y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando no se da esa situación, cuando no se da ese manejo de las educaciones, de las crianzas, cuando no se toma ese tiempo un adulto para educar? Vamos a hablar ahorita específicamente de un hombre. Cuando no se da el tiempo de educar a un niño y poderle decir, ok, tu sexualidad es esto, si estás comenzando a tener inquietudes, pues significa que así, significa que asá, significa que estás creciendo, mira, te puede pasar esto, te puede pasar esto otro. Y pues ahora sí que guiarlo un poco sobre pues esas cosas que uno de niño no entiende, no sabes qué es lo que está pasando. Tenemos que entender que cuando llegues a la adultez o cuando llegues a una madurez, no vas a poder usar como justificación el decir, es que estaba descubriendo mi sexualidad, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. El día que te encuentres en una situación donde hayas lastimado a alguien, donde hayas, pues ahora sí que ofendido a alguien. Y también de la misma manera, como adultos, no podemos ver a esa persona y decirle, ah, sí, no te preocupes, pues es que tú no sabías, estabas chiquito, ah, no te preocupes, es que tú todavía no entendías. Porque, como digo, eso no es ningún tipo de defensa, ningún tipo de excusa. Son simplemente fallas que tuvimos como adultos de no poder darle una dirección a esa persona, a ese hombre.
el que nadie se haya tomado la molestia de decirte esto lo debes de hacer en privado. No está mal que lo hagas, pero tienes que hacerlo en privado sin que, no sé, a lo mejor es una cuestión de pudor, a lo mejor es una cuestión de respeto, a lo mejor es ponlo como tú quieras. Pero son de esas cosas que haces, ahora sí que nada más tú. Si hablamos, por ejemplo, no sé, de la masturbación, si hablamos de la exploración, como que son este tipo de cosas que pues se nos dice de que tienes que conocer tu cuerpo, que tienes que esto, que tienes que así. Son cosas que si tú estás conociendo o si la idea es esto de que tú te estás conociendo, pues hazlo, eso está bien. Al final son cosas que pues todos vamos a llegar, o la gran mayoría vamos a llegar a un punto en el que lo vamos a hacer, pero que tienes que hacerlo, pues ahora sí que, pues esto por tu cuenta, que tiene que ser en un lugar en el que tú estés seguro y las demás personas también estén seguras. El hecho de que le hagas una pregunta a alguien si tienes ese tipo de dudas tampoco está mal, al contrario. Y también otro detalle, no tienes que ser tampoco directamente el padre del niño. Creo que, por ejemplo, yo ahorita, mientras decía eso, me quedé pensando en que, pues ok, yo no soy padre, pero soy tío. A lo mejor mi oportunidad está en hablar a lo mejor con algún sobrino, con algún ahijado, con algún hermano. Todavía tengo un hermano pequeño. Es de, puedes tomar ese papel. Vas, hablas con sus padres, le preguntas si ya tuvieron esa charla, pues ahora sí que les sugieres que tengan esa charla, pero si no tienen la intención o si no tienen las ganas o si no saben cómo, de cualquier forma, también se les puede pedir permiso. Obviamente siempre eso se va primero. El pedirles permiso de, ¿sabes qué? Yo me aviento el paquete, déjame a mí hablar con el niño, déjame a mí explicarle, pues ahora sí que lo que yo sé sobre sexualidad, déjame preguntarle si tiene inquietudes para yo podérselas resolver. No tienes que ser directamente, pues ahora sí como eso, el padre. Siento que como hombre adulto tenemos a veces esa oportunidad de, pues, educar a un mejor niño, educar a un mejor hombre. A lo mejor, como digo, en mi situación a lo mejor yo no tuve ahí a mi papá que me explicara las cosas, a lo mejor por la distancia, a lo mejor por su actitud, a lo mejor por su crianza, mil y un formas. Pero pude haber tenido un tío que se acercara, pude haber tenido un montón de cosas. Entonces, pues creo que también está importante ver ese ángulo en el que, pues, la educación sexual es algo que si se le da a un niño, cuando él vaya creciendo, eso le va a dar herramientas para que sea un mejor hombre, para que sepa diferenciar lo que está normal, lo que es normal, de algo que puede ser algo que afecte a una mujer, que no es nada más de, porque es que los hombres tienen estas necesidades y estas urgencias y entonces tú tienes que... Claro que no. En ese sentido, tanto las mujeres como los hombres tenemos las mismas necesidades, tenemos los mismos gustos, tenemos ahora sí que los mismos deseos a lo mejor. Simplemente que creo que ha habido esa situación en la que a lo mejor a los hombres se les da como más esa pase, o a lo mejor se nos da más esta, como no sé, comprensión de que es que tienes que actuar con sobre esos instintos, tienes que de alguna forma quitarte esas ganas, cuando pues
No es que esté mal que hagas algo con esas ganas, con ese deseo, no sé cómo podrías ponerlo. Pero hay formas, hay lugares y creo que, como con todo lo demás, lo más importante es que no afectes a alguien más. Creo que ahorita un ejemplo que se me viene mucho a la cabeza hablando de esto es cuando se habla como de la música. Recuerdo que cuando a mí me empezó a gustar el heavy metal, que se hablaba mucho de que es que es música muy violenta, que hablan sobre matar y sobre que van a golpear a gente y que como que todo ese tipo de cosas sobre violencia y no sé qué, y que decían que ya por eso vas a ser tú violento, cuando por lo menos en mi caso sé que ha sido así. Muchas de las veces justamente el desahogarte con esa música, a mí, por ejemplo, que me gusta cantar con pues ese tipo de música, muchas veces el estar gritando, el estar eh, cantando esas letras agresivas, te saca ese sentimiento de encima y no afectaste a nadie, no hiciste daño a alguien, y a eso me refiero, al que tal vez tengas instintos, tal vez tengas impulsos, pero que hay formas en las que puedes hay formas en las que puedes ocuparte de ellos, en las que puedes quitártelos de encima y no afectaste a alguien más. Con la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Otra cosa que también ya dije es que me molesta mucho este punto que se usa a veces de no es mi trabajo educarte. Si no es tu trabajo, ¿de quién es? Mío. ¿Yo cómo me voy a educar si no tengo quien me eduque? Si tú me dices, ve e investiga por tu cuenta, yo puedo investigar mil y un cosas, pero si no lo escucho directamente de la persona que lo vivió, que lo está viviendo, va a ser bien difícil que yo comprenda. Es mucho más rápido y sencillo que yo pueda entender un tema, una idea, una complicación, cuando viene directamente de la persona. En esta situación, en este caso, es cuando, por eso les digo que me manden sus opiniones cuando son contrarias a las mías, que específicamente me gustaría más recibir eso cuando son contrarias, no solamente los de apoyo de que opinan igual que yo, porque son esas opiniones las que nos pueden hacer cambiar de nuestro punto de vista. Son esas cosas las que pueden hacernos entender que a lo mejor algo que vemos como normal no lo es. Ahí es cuando, y regresando a lo del inicio, ahí es cuando yo a veces digo, ok, yo no sé cómo reaccionar a esto, yo no sé cómo contestar a esta situación, yo no sé cuál es mi papel o cuál debería ser mi papel aquí. No entiendo qué es lo que yo puedo o no hacer en X o Y situación. Por eso es que a lo mejor, pues en muchas situaciones como mujer tú puedes decir, no, pues yo ya viví todo esto, ¿no te parece ya que sea suficiente? Lo siento, pero si te pudiera cargar a lo mejor también la tarea de ayúdame. Yo como hombre no sé cómo reaccionar, no sé qué decir, no sé qué hacer. Si me ves así de perdido, ayúdame. Dime qué puedo yo hacer para mejorar tu situación. Dime qué puedo decir. Dime qué puedo hacer para aligerarte la carga. Sé que es a lo mejor como irónico, como contradictorio el decirte o el darte una carga más y después decirte que es para aligerarte la carga. Pero, pues, como digo, creo que solamente así es como nos podemos entender mejor. Si yo no tengo tu experiencia, si yo no tengo ese problema que estás teniendo tú,
A lo mejor puedo empatizar, a lo mejor puedo tratar de hacer lo que yo crea que deba hacer, pero ¿qué tal si no es así? A lo mejor no está de más que me des ese empujoncito. Cuando estás en una situación en la que no eres el afectado, en la que pues estás ahí a lo mejor como espectador, ¿qué es lo que debes de hacer? Como mujer, ¿qué prefieres? Es, como digo, parte de este mismo asunto sobre el 8M. Como hombre, ¿qué haces? ¿Das una opinión sobre algo? ¿Te quedas callado? ¿Vives tu día como si fuera cualquier otro día? ¿Te quedas callado si estás en contra de algo de lo que se hizo o se dijo? Muchas veces creo que es importante esa retroalimentación. El que en este caso la mujer te diga qué es lo que prefiere, que en este caso la mujer te pueda ayudar a, pues ahora sí que entender a lo mejor un poquito mejor tu papel o la forma en la que pudieras o no ayudar o simplemente no estorbar, no sé. Creo que, como digo, simplemente decir es tú como hombre cállate, volteate y vete, también está mal. Pero pues hay situaciones en las que, como digo, si hay abusos, hay violencias, hay mil y un cosas en las que tú al ser un tercero ahí, a lo mejor no sabes cómo actuar, cómo reaccionar. Si tienes una forma de guiar a los hombres que están a tu alrededor, hazlo. Ahorita estamos hablando específicamente de esto, de las mujeres con los hombres. Creo que se ha dicho bastante, también llegaré a eso después, pero que esto de que los hombres tienen ese papel de protector. Habrá quienes lo podemos ser, habrá quienes no podemos serlo, pero el instinto está ahí y si como mujer nos ayudas, creo que te podemos dar a lo mejor esa parte de nosotros como hombre. No necesariamente de que necesites una protección, pero a lo mejor hay ocasiones en las que pudiera ayudar. Hay ocasiones en las que como hombre quieres proteger, en las que como hombre quieres cuidar. Hay situaciones en las que hay mujeres que te importan, a quienes les tienes cariño y que quieres que estén bien. Si eres una mujer que sabes que tienes el cariño de un hombre, un amigo, un primo, un tío, un hermano, un cuñado, si a lo mejor le ves que está un poco perdido, dale ese empujoncito. Si eres un hombre que ha tenido algún tipo de cariño por una mujer, usa este día para hacer eso. Simplemente el pensar en qué puedes hacer para mejorar. Tal vez no tú, pero tal vez a la siguiente generación. Voltea a tus alrededores. Pregúntale a las mujeres que quieres qué es lo que les afecta, qué es lo que les ha hecho daño. Hay cosas que podemos mejorar. Hay que no quedarnos sentados. Ya lo dije en la introducción del primer episodio. Hay cosas que han mejorado, claro que sí, pero aún faltan cosas. En esas cosas hay que centrarnos y hay que mejorarlas. No podemos quedarnos sentados y esperar a que las cosas que faltan se solucionen solas. Creo que el 8M para los hombres es esto, es nuestra oportunidad de mejorarnos tanto nosotros como a los futuros hombres. Hay que educarnos mejor, hay que explicarnos mejor, hablarnos mejor, simplemente tener un poquito de iniciativa. Mi idea va a seguir siendo esto,
el mejorar como hombres, el, por lo menos yo personalmente, construirme un poco mejor. Así como yo quiero pedirle a las mujeres que cambien un poquito su punto de vista en cosas que no han notado sobre nosotros, creo que es importante hacer esa petición también a los hombres. No nos quedemos nada más con llorar y decir que nuestras cosas no valen. Es también aceptar que los demás también tienen sus cosas. Mientras estemos dispuestos a hacer eso, las cosas pueden mejorar para ambos. Gracias por escuchar este episodio de Hombre en Construcción.